Si pensamos en JRPGs, lo más normal es hacerlo en Final Fantasy, Dragon Quest o incluso Pokémon, pues con sus más y sus menos son las franquicias más exitosas del género, tanto dentro como fuera de Japón. Pero si te gustan las propuestas más oscuras y desafiantes, puede que tengas un lugar especial para Shin Megami Tensei y sus derivados en tu cabeza. Atlus se estrenó en 1987 con Digital Devil Story, Megami Tensei, que sería la semilla de Shin Megami Tensei, obteniendo un relativo éxito tanto en ordenadores como en NES, y comenzando la historia de una de mis compañías favoritas, por lo atrevido y variado de sus propuestas. Shin Megami Tensei con los años se fue especializando en un segmento del mercado que el resto de sagas mayoritarias fueron abandonando a medida que la tecnología les permitía dejar atrás los mundos crípticos y las historias sencillas. Atlus apostó por continuar con propuestas centradas en el combate, con estéticas oscuras, un alto nivel de dificultad y temas adultos para sus historias, pero no estando estas en el foco principal, sino más bien creando un escenario y premisas para mantener el flujo de combates contra grandes enemigos. En 1996, y tras el éxito de Shin Megami Tensei Eve, que situó la acción alrededor de unos estudiantes de instituto, aparecería un nuevo spin-off de la franquicia, Revelations Persona. Este primer juego de la franquicia nunca saldría de Japón hasta el remake que se haría para PSP y, más recientemente, de la mano de PlayStation 1 Mini, y junto a la segunda parte supone el primer acercamiento de la fórmula de combate clásica de Megami Tensei a unas formas más amigables para el gran público. La historia y los personajes se desarrollan más, los combates son significativamente más sencillos que en la saga madre y el título daba más indicaciones de qué hacer en cada momento para poder avanzar, siendo la semilla de las formas que han conseguido popularizar la saga. En 2006 aparecería el juego que hoy nos ocupa, o al menos una de las ediciones que ha tenido, pero ya llegaremos a eso. Este es el molde sobre el que Atlus ha hecho crecer la franquicia. Es un juego muy atrevido y con muchas ideas, pero también con un buen número de aristas que en sucesivas entregas han sido limadas, y ya de paso mi juego favorito de la saga. Persona 3 gira alrededor de la muerte. Todos los personajes, tanto del grupo principal como los que podemos conocer a lo largo del juego, la han conocido por alguna circunstancia o la van a enfrentar durante el viaje. La estética, a pesar de tener un estilo anime, es muy oscura, decadente por momentos, y se permite presentar imágenes muy potentes en las pocas escenas de animación que nos regala. Todo está impregnado por la idea de que el destino final de todos nosotros es morir, hasta el punto que para utilizar alguna habilidad durante los combates, nuestros personajes se disparan a la sien y elegimos qué acción vamos a realizar girando un tambor de revólver. El juego es tan claro sobre su temática que esta es una de las primeras secuencias. Y así invocamos por primera vez una persona. En esta ocasión nuestro avatar, un estudiante transferido durante un año a un nuevo instituto, acaba integrándose en un misterioso grupo de estudiantes capaces de controlar el poder de personas, criaturas nacidas como un espejo de la verdadera naturaleza de los humanos de los que emergen. De hecho, el nombre persona proviene del griego prosopón, que eran un tipo de máscaras que se usaban en el teatro clásico para mostrar las emociones básicas que los personajes sentían en cada escena. Este concepto se llevaría al latín formando la palabra personae, de la que en castellano derivarían tanto persona como personalidad, por lo que el nombre de estas criaturas define su propio ser y al personaje que las usa. Pero, volviendo al tema que nos ocupa, cada noche aparece la hora oscura, una hora en la que todos los habitantes de la ciudad que no poseen la capacidad de controlar personas pierden la consciencia y son encerrados en ataúdes, mientras el resto ve cómo una torre aparece en el centro de la urbe y de ella emergen sombras que buscan y cazan a todo humano que se encuentren, pudiendo morir o quedar en un estado de apatía extrema, es decir, perdiendo su propia persona.
Cada luna llena de la torre escapa una sombra especialmente poderosa que el grupo debe derrotar para evitar que la ciudad sea consumida, mientras buscan cómo evitar la aparición de la Hora Oscura y la Torre del Tártaro. Este es, a grandes rasgos, el escenario que vamos a explorar a lo largo de buena parte de nuestro tiempo de juego. En esta entrega se introdujo la parte de novela visual que ha sido responsable de buena parte del éxito reciente de la franquicia, y aunque la exigencia respecto a los jefes de juegos de la saga original se redujo sustancialmente, este primer persona moderno mantiene la necesidad de gastar varias decenas de horas leveando o consiguiendo nuevas criaturas para poder avanzar. Por las noches, siempre que no haya algún tipo de evento o problemas con el resto del grupo, podemos adentrarnos en la Torre del Tártaro, donde podemos recorrer pisos generados de forma aleatoria y que van enfrentándonos a enemigos cada vez más y más poderosos, conseguir nuevos objetos o dinero. Combatir nos proporciona experiencia con la que subir nuestro nivel individual y el del resto del grupo, pero también el de la persona que estemos controlando al final de cada enfrentamiento. Cada nuevo nivel aumenta nuestra salud y SP, el mana que usamos a la hora de lanzar magias, pero nuestras estadísticas como fuerza, resistencia o magia vienen determinadas por la persona que estemos controlando en cada turno, de forma que subir a estas criaturas es la forma que el juego nos ofrece para mejorar nuestros atributos, y además nuestro nivel marca las personas que podemos obtener, pues si su nivel base es excesivamente alto, no podremos obtenerlas como recompensa tras los combates o mediante fusión. A su vez, cada persona tiene unos atributos que la hacen fuerte o débil contra ciertos ataques y elementos, pudiendo aprender unas pocas habilidades con el paso de los niveles, pero casi siempre centradas en un cierto arquetipo. Hay criaturas claramente de apoyo, otras centradas en ataques físicos, otras con múltiples ataques mágicos y muchas que se sitúan entre varios roles. De forma que conseguir un equipo equilibrado es básico para poder avanzar, puesto que el resto de compañeros de la party tienen una única persona asociada y, por tanto, unas fuerzas y debilidades fijas, por lo que nosotros debemos ser la pieza que complemente los grupos con los que nos adentramos en las mazmorras para no dejar debilidades al aire que los enemigos puedan aprovechar, porque es muy fácil morir si no lo hacemos bien. El sistema de combate de esta entrega es relativamente parecido a lo que veríamos en las siguientes, pero con ciertas decisiones que lo hacen más duro. Cuando un personaje, tanto nosotros mismos como el resto del grupo o los enemigos, es atacado con su debilidad, pierde el equilibrio, de forma que tendrá que gastar su turno para volver a ponerse en pie, mientras el responsable del golpe recibe un turno extra. Esto hace que el mantener un grupo que no comparta un mismo punto débil sea básico, pues si tenemos la mala suerte de que un enemigo nos ataque primero, puede acabar haciéndonos perder varios turnos y matarnos en ese intervalo. Pero, a su vez, si nosotros somos capaces de derribar a todos los adversarios, podemos ejecutar un ataque combinado que produce enormes cantidades de daño. Así, los combates son una pequeña partida de ajedrez en la que tenemos que encontrar las debilidades enemigas, si es que las tienen, mientras cubrimos nuestros propios puntos flojos. Por otro lado, en esta entrega no podemos controlar las acciones de nuestros compañeros, y aunque existe la posibilidad de darles una guía sobre qué deben hacer, al final tenemos que adaptarnos sobre la marcha a sus propias decisiones. Esto puede hacer que el grupo no siempre siga las estrategias más eficientes para eliminar a los adversarios, pero personalmente me gusta, puesto que nos hace parte de un grupo más que una especie de dios omnipotente que controla todo, y genera una cierta personalidad en cada uno de los personajes del grupo fuera de las conversaciones. Mitsuru, por ejemplo, tiende a debilitar a los enemigos o reforzarse antes de atacar directamente, Yukari a curar, y otros personajes prefieren atacar si tienen la opción. Esto genera combates muy tensos hasta que no conocemos las debilidades de cada sombra, y podemos aprovecharnos de esa información, y nos obliga a tener el mayor número posible de personas a las que poder recurrir para adaptarnos a los nuevos enemigos que aparezcan, tanto al avanzar por la torre como durante los combates contra grandes sombras de cada luna llena. Podemos crear nuevas criaturas mediante la fusión de dos o más que ya tengamos en el inventario, obteniendo una que heredará algunas de las habilidades de las anteriores. Esta es la forma más eficiente de obtener nuevas personas, pues en las mazmorras no encontraremos más de un 20 o quizá un 30% de todas las existentes como recompensa. Pero no todas son accesibles de primeras,
teniendo las más poderosas requisitos como hacer fusiones de 4 o 5 partes, completar misiones de uno de los personajes que conoceremos o el avanzar por las historias de otros. De forma que experimentar con lo que adquiramos se vuelve fundamental para poder avanzar con seguridad, pero tampoco obligándonos a deshacernos de aquellas que no resulten especialmente útiles, pues siempre que tengamos el dinero necesario podemos invocar de nuevo toda criatura que alguna vez hayamos poseído. Todo el conjunto impulsa al jugador a buscar maximizar el número de combates posibles, pero el juego también impone ciertas barreras para que nunca podamos ir excesivamente sobrados de nivel. No podemos gastar todo el tiempo que queramos en las mazmorras, porque llegados a un cierto punto nuestros personajes se cansan, lo que provoca que sean menos precisos con sus ataques y sensibles a los estados alterados, de forma que los combates se pueden llegar a complicar radicalmente si tenemos a varios miembros en este estado. Por otro lado, cada 8 o 10 pisos más o menos, el juego pone un enemigo especialmente duro bloqueando el avance, que por lo general tiene muy pocas debilidades y requieren de estrategias muy bien pensadas y optimizadas para ser superados, de forma que no podemos acceder a enemigos más duros y con mayores recompensas de experiencia sin superar primero estos jefes de sección, ralentizando nuestra acumulación de niveles. Y finalmente, cada 50 o 60 pisos, alcanzamos el final de un ambiente de la torre, siendo imposible que podamos avanzar hasta haber completado el combate contra el jefe final de ese mes. Así el juego se asegura de que sea casi imposible romperlo, manteniendo siempre una dificultad bien ajustada que hace que ningún gran enfrentamiento sea excesivamente sencillo y nos obliga a saber jugar con las cartas a las que tenemos acceso en cada momento, haciendo de esta entrega un punto intermedio perfecto para aquellos que quieren acercarse a Shin Megami Tensei, pero sin la enfermiza dificultad, intensivas sesiones de farmeo y conocimiento que estos títulos pueden llegar a exigir para el jugador que se adentra por primera vez en la franquicia. Pero todo esto es solo la mitad del título, pues, como hemos dicho antes, esta entrega incluyó por primera vez la parte social que a tanta gente le enamora de la saga. Durante el día tenemos que mantener la típica vida de un adolescente, es decir, toca ir a clase, estudiar, enfrentarnos a exámenes y realizar todo tipo de actividades con otras personas. A lo largo del juego tenemos varios personajes con los que podemos entablar amistades, y si son del sexo opuesto, empezar una relación. De los problemas que veo en estos social links ya hablé en mi último vídeo, que te lo dejo por aquí arriba si no lo has visto. Pero lo más importante que hay que saber es que cada uno está asociado a una clase de personas y que al gastar tiempo con ellos, el vínculo entre nuestro avatar y estos individuos se fortalece y somos testigos de cómo se van desarrollando sus historias, obteniendo como recompensas bonus de experiencia para todas las criaturas que creemos del signo correspondiente a ese personaje. Y llegados al final, obtenemos la posibilidad de fusionar la persona más poderosa de ese tipo. Algunos de estos links se encuentran de forma natural, mientras que otros hay que buscarlos, se nos presentan como ramificaciones de las historias de otros personajes o están ocultos tras algún tipo de requisito, como puede ser tener maximizado nuestro carisma o sacar la máxima puntuación en los exámenes de cada trimestre. En esta primera entrega este sistema no estaba completamente pulido y hay algunas aristas. Por ejemplo, es imposible mantener una relación de únicamente amistad con las personas del sexo opuesto, acabando esto siempre en una especie de relación de pareja no buscada. Y lo que es peor, si intentamos subir varios de estos links simultáneamente, podemos encontrarnos con que estos personajes se pongan celosos y se enfaden, pudiendo llegar a romper el vínculo y dejarnos atascados en el nivel en el que se haya roto. Así que hay que tener bastante cuidado con quién vemos en cada momento. Por otro lado, la cantidad y distribución de estas relaciones es un tanto problemática, pues algunos links solo están disponibles durante días muy concretos o se desbloquean muy al final del título. A su vez, solo hay 2 de ellos que se tengan que explorar durante la noche, y el resto están disponibles durante el día, haciendo que una vez completas los nocturnos, todas las noches estén disponibles para ir al Tártaro, rompiendo la necesidad de saber manejar el tiempo y sopesar las recompensas de cada acción. El resultado final es un sistema en el que tenemos que saber manejar con cuidado el tiempo disponible para maximizar nuestros atributos sociales, ir avanzando en todas las historias y tener espacio suficiente para preparar los enfrentamientos contra los jefes de cada capítulo.
generando una mezcla perfecta entre momentos relajados en los que la historia avanza y secciones en las que solo debemos preocuparnos por pelear y fortalecer al grupo. Persona 3 es, de largo, mi juego favorito de la franquicia por este delicado equilibrio que mantiene para que nunca sea un juego excesivamente sencillo o muy complicado a poco que manejes con soltura sus sistemas de combate, por tener la estética y temas más adultos de toda la franquicia y un elenco de personajes, al menos si miramos solo al grupo principal, maravilloso que siempre acaban sacándote alguna sonrisa. El mayor problema que le puedo echar en cara es que trata de seguir los tropos del anime de una forma excesivamente marcada, haciendo que el omnipresente capítulo de la playa para mostrar a los personajes femeninos en bikini, que por cierto durante una etapa del juego son las mejores armaduras disponibles, o cómo se desarrollan ciertas relaciones, contrasten de forma extraña con lo serio de la propuesta. Pero si para ti esto no supone un problema, hablamos de uno de los mejores JRPGs del catálogo de PlayStation 2 y una experiencia imprescindible si te gusta el género. Lamentablemente, la versión que vamos a recibir en consolas de nueva generación Switch y PC se trata de la versión Portable, que salió para PSP, que cambia la exploración de los escenarios 3D del juego original por fondos estáticos y menús, y transforma las conversaciones a un estilo de novela gráfica que, sin ser malo, es sensiblemente menos interesante que el original, pero a su vez incluye la posibilidad de elegir el género de nuestro avatar y con ello las posibles relaciones amorosas a las que tenemos acceso y un cierto trabajo de pulido de ciertas zonas de las mazmorras. No es una mala versión, ni mucho menos, pero si tenéis una PlayStation 3, sabed que existe la posibilidad, al menos en Europa, de comprar la versión FES de este juego en la Store, que es la versión rebalanceada del juego original, más una pequeña expansión que ha acabado siendo no canon dentro de la franquicia. En cualquier caso, accedáis a la versión que accedáis, Persona 3 es un juego indispensable para cualquier amante del RPG oriental y uno de esos títulos que, como mínimo, hay que probar una vez en la vida.